Amados hermanos, tengan muy buen día. Los amamos y les decimos que estamos agradecidos con el Señor de saber que todos están bien. A algunos los vemos en la reunión del lunes, a otros en la del martes y en el otro en la del miércoles, aunque sea en forma virtual. Y a los otros, pues aunque no los vemos, por ahí los vamos oyendo y sabiendo de ustedes. Les deseamos que esta semana sea una semana llena de la presencia del Señor en sus vidas. Hemos titulado el mensaje que compartiremos en esta mañana Primero lo primero. Y realmente, si ustedes quieren verlo así, es un título un tanto paradójico, misterioso, un título un poco ilógico si lo queremos ver, porque obviamente si es primero tiene que ser primero, ¿eh? Pero es una manera de darle énfasis a lo que la palabra del Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y les pido que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Espíritu Santo, muévete, manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este día que estamos iniciando, esta nueva semana. Y, Señor, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Señor, sabemos que la iglesia ha sufrido también a través de esta pandemia y los creyentes que somos la iglesia, por el hecho de no poder tener esa comunión presencial, Señor, y te damos gracias porque hay lugares en los cuales ya se está abriendo, Señor, y ponemos delante de tu trono de gracia las medidas que se están tomando en Guatemala. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Que nos enseñes, Señor, a reconocerte en todo momento, Señor, y a ver que lo primero debe ser lo primero en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer una porción de la Escritura que está en Mateo 6, 24, 34, que nos da un contexto para el pasaje en el cual vamos a meditar, que es un versículo de este pasaje. Bueno, ustedes saben, por favor abran sus Biblias y quiero que me acompañen a leer. Ustedes saben que esos titulitos que traen nuestras Biblias en negrías son para darnos una idea de lo que el pasaje va a hablar. Esos títulos no son parte de la palabra de Dios, sino que los editores de la Biblia los pusieron ahí para orientarnos, ¿verdad? Entonces, como no son inspirados, uno los puede cambiar, por decirlo así, a algo que más se adapte según lo que vamos a ver. Y yo el verso 24 le puse ¿a quién sirvo? Dice ese versículo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Miren, uno diría, tal vez debería decir, no deben. Y eso tal vez sería un mandamiento, pero a la vez algo que nos da la posibilidad a hacer lo contrario. Pero cuando aquí dice no pueden, es algo que tiene que ver con el corazón humano. No es posible servir a Dios y a las riquezas, porque o servimos a Dios
o servimos a las riquezas. Y esa es un área en la cual nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, porque como cualquier otra área de idolatría, con facilidad podemos desviarnos. Si no fuera fácil caer en idolatría, en todo el Antiguo Testamento no apareciera una y otra vez el Señor amonestando a su pueblo por haberse desviado, por haber adorado a otros dioses. Entre paréntesis, la palabra original aquí es Mamón. Mamón era el dios de las riquezas. Pero con el tiempo, cuando decían no pueden servir a Dios y a Mamón, no daba la idea tan clara y finalmente los traductores usaron el término riquezas para referirse a esta deidad. Pero la idea es básicamente que no podemos servir a Dios y a Mamón, o sea, al Dios de las riquezas. El segundo párrafo que queremos ver, o la segunda porción que queremos ver dentro de lo que estamos leyendo, que es Mateo 6, 24 al 34, es venciendo el afán y la ansiedad. Y vamos a leer del verso 25 al 33. Por tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? El Padre Celestial. ¿Quién nos alimenta? Todos los seres vivos, el Padre Celestial. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Esta era una manera de decir, como existe en todos los idiomas. Bueno, en el original dice un codo, pero aquí nos da lo que mide un codo. Un codo en la Biblia es una medida que 45 centímetros, aquí lo redondearon a medio metro, o sea, 50 centímetros. Y por supuesto es un decir, porque ¿a quién se le ha visto que aumente su estatura una vez que ha llegado a su nivel por medio metro? Eso no es posible, no existe. Pero realmente esto lo que quiere decir es lo que dice en dos versiones, por lo menos, o en tres versiones o más, y quiero leerlo de dos versiones. ¿Acaso, en la Nueva Traducción Viviente dice, acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Esa es la idea de añadir un codo. Algo que no es posible, ¿verdad? Por mucho que nosotros nos preocupemos, ni siquiera podemos añadir un solo momento a la vida. Palabra de Dios para todos dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Aquí lo pone como una hora, en el otro dice un momento. Pero regresando donde estamos leyendo, el verso 28 dice, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Nosotros sabemos por la historia que el reino de Salomón fue esplendoroso en todo sentido, y que hasta el día de hoy se habla de la gloria del reino de Salomón. Verso 30. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Versículo 31. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y ahí la palabra que se usa es los gentiles, y los gentiles quiere decir los paganos. O sea, aquellos que no tienen una relación con Dios
dice que se preocupan por estas cosas, pero Jesús está diciendo que nosotros no debemos de preocuparnos por estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y para concluir esta porción que estamos leyendo en Mateo 6, 24 al 34, yo le puse, aunque sé que en sus Biblias no tiene un titulito, pero yo le puse, mañana será otro día. Versículo 34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. O sea, el Señor no quiere que vivamos preocupados por el mañana. Y yo sé que es una cosa leerlo, es una cosa decirlo, y es otra cosa vivirlo, porque parte de la naturaleza humana es preocuparnos por el mañana. Claro, yo creo que debemos de ocuparnos en planificar, debemos de ocuparnos en decir, bueno, si esto sucede, si esto no sucede, es lógico. Pero preocuparnos es ocuparnos antes de que la cosa suceda. ¿Y qué es el efecto de la preocupación? Es que nos angustia, nos consume. Y por eso dice el Señor, basta a cada día su propio afán. Bien, vamos a leer Mateo 6:33, que es el versículo en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, en diferentes versiones. Realmente damos gracias a Dios que hoy en día tenemos las traducciones en diferentes versiones, porque eso nos enriquece, eso nos permite una mayor comprensión de lo que la Escritura dice. Vamos entonces a leer, empezando por la Reina Valera del 60, que es la versión que yo y creo que muchos la tenemos grabada. Y es más, quiero decirles que yo cuando necesito buscar un versículo, aunque esté usando otra Biblia, lo primero que hago es buscarlo en la Reina Valera del 60, porque así es como me lo tengo aprendido, lo tengo metido en el disco duro. Leamos entonces. Reina Valera de 1960. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Reina Valera contemporánea, que es la misma Reina Valera, solo que con un lenguaje más actualizado, dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo, y el Señor va a suplir todo lo demás. El reino de Dios, por supuesto, y su justicia. O sea, y en este caso dice, y lleven una vida justa. La traducción en el lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Aquí habla de la importancia y habla de que nuestro único Rey, nuestro único soberano, el que gobierna sobre nuestra vida, es Dios, y que por lo tanto debemos de obedecerlo. La Nueva Biblia Viva es una versión relativamente nueva. Dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten.
Entonces, como vemos, con diferentes palabras, haciendo énfasis en diferentes lados, todas estas versiones nos dan una comprensión total de lo que este versículo dice, ¿va? Y lo siguiente que vamos a ver es, vamos a ver es analizar las diferentes palabras que se usan en ese verso 33. Vamos a ver las palabras que se usan, es buscar, primero, o tanto palabras como expresiones, reino de Dios, justicia, todas estas cosas, y añadir. Esas son las palabras y conceptos que se usan en este versículo. En nuestras versiones dice buscar, pero en otras versiones en inglés, y también es lo que la palabra significa en el griego, es mirar. Por ejemplo, nosotros usamos ese mismo concepto cuando tal vez le decimos a un trabajador, pues mira, pon atención, mira bien porque la empresa prospere y tú también vas a prosperar. Es la misma idea de buscar, solo que puesto en el aspecto de mirar. En Mateo esta palabra se usa en muchos otros lados y solo quiero ver un versículo donde se usa esa idea de buscar. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Entonces podríamos traducir en la primera parte del verso 33 de Mateo 6 así. Por lo tanto, miren primeramente por el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, le quité la palabra busquen y le puse miren. Por lo tanto, miren primeramente por el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. La siguiente palabra que queremos ver es primero, el concepto es aplicable, dice el diccionario griego, a tiempo, lugar, orden o importancia. O sea, cuando usamos este concepto, esta palabra tiene que ver con estos conceptos, ya sea tiempo, lugar, orden o importancia. Y vamos a aplicarlo al reino de Dios, que es lo que estamos viendo. Lo primero a lo que debo dedicarme, ahí estamos viéndolo bajo el punto de vista de tiempo, ¿no? Lo primero a lo que debo dedicarme en mi tiempo, en mi vida diaria, debe ser el reino de Dios. Como digo, ahí lo estamos viendo en el concepto de tiempo. Lo primero que debo dedicarme en mi vida diaria debe ser el reino de Dios. Veámoslo bajo el concepto de lugar. Lo que debe ocupar el primer lugar en mi vida debe ser el reino de Dios. Es obvio que un reino, y nos estamos refiriendo al reino de Dios, pero es el rey al cual nosotros buscamos de todo corazón. Cuando estaba pensando en esto, y yo creo que es un coro, es un himno que tiene que ver con el reino de Dios, pero habla del rey. Yo sé que todos lo recordamos, que dice, al rey le damos gloria. Al rey le damos ¿qué? Honra. Al rey le damos gloria, honra y alabanza. O sea, al rey, a Jesús, que es el rey, ¿va? Lo siguiente que queremos ver, que también significa esa palabra, es prioridad. Y podríamos decir de este versículo, lo que debe tener prioridad, o sea, tiene que ver con orden,
en mi vida es el reino de Dios. Lo que debe tener prioridad en mi vida es el reino de Dios. Entonces, como estamos viendo, la palabra primero tiene todas estas aplicaciones o connotaciones en el idioma original. Y como hemos visto, las hemos podido usar aquí. Y luego, por último, tiene la idea de importante. Entonces podríamos traducir el verso de la siguiente forma. Lo más importante en mi vida es el reino de Dios. O lo más importante en mi vida debe ser el reino de Dios. Cuando el reino de Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, yo creo que podremos realmente decir, o sea, cuando sea lo más importante, podremos decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y yo creo que debería ser la meta. Entiendo que estamos en un proceso, que Dios empezó en nosotros la buena obra, pero conforme Él la va completando, y yo lo he visto en muchas vidas, en las vidas de ustedes, el reino de Dios ha llegado a ser lo más importante, y así debe ser. Debe ser lo más importante en nuestra vida, debe ser la prioridad. Entonces, Pablo, como podemos decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y yo sé, amados hermanos, que ese es el anhelo en sus corazones, ese es el anhelo en mi corazón. Y es aquello por lo cual tenemos que luchar. Porque quiero decirles que el enemigo no quiere que nosotros tengamos como prioridad que el reino de Dios, que para nosotros sea lo más importante. Él quiere que nosotros pensemos en mil y una cosas como si lo temporal fuera lo más importante. Lo siguiente que queremos ver, estamos analizando las palabras y las expresiones que aparecen aquí, es el reino de Dios. Vamos a ver, se nos trabó aquí. Ahí estamos, perdón. El reino de Dios, cuando hablamos de la palabra reino, damos por sentado que tiene que haber un rey y tiene que haber súbditos. Súbditos sobre los cuales el rey ejerce su autoridad. Así que el reino de Dios es el ámbito en el cual Dios ejerce su autoridad sobre no todos los seres humanos, sino sobre aquellos que voluntariamente y con un corazón rendido, gracias a que el Espíritu Santo nos ha atraído y que hemos respondido a esa atracción, caminamos con el Señor. Dice Hechos 4:19 que las autoridades le dijeron a Pedro y a Juan, que no siguieran compartiendo o hablando del nombre del Señor Jesús. Y la respuesta de Pedro es realmente una respuesta que marca un punto fundamental para la iglesia en adelante. Les dice, miren ustedes si es justo, si es correcto, obedecerlos a ustedes, obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quiero decirles, amados hermanos, ustedes lo saben, que esto ha sido un conflicto por todas las edades. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Y yo entiendo uno de los argumentos que oímos y decimos y creemos que es cierto, es que debemos de obedecer a las autoridades porque son puestas por Dios, definitivamente. Pero si las autoridades van a contradecir lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios dice, nuestra lealtad primera debe ser a Dios y a su palabra.
Entonces, como digo, esto ha sido un conflicto a través de la historia. Y ese conflicto ha hecho que personas vayan a la cárcel, que a través de la historia personas fueran ahorcadas, que fueran a la hoguera y cuantas cosas más. Pero todos los cristianos que han ido al martirio lo han ido con la frente en alto, no por su propia fuerza, sino lo han ido por la gracia y misericordia de Dios, fortalecidos con poder en el hombre interior, desde el primer mártir de la iglesia que fue Esteban. Dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando él vio eso y todos se enfurecieron y lo apedrearon, yo estoy seguro que él no haber sentido los dolores porque él estaba en su espíritu en la misma presencia de Dios. Bien, vamos adelante. La siguiente palabra es la palabra justicia. Buscar primero reino de Dios y justicia. Los sinónimos para justicia son equidad e imparcialidad. Muchas veces decimos, es que la vida no es justa. Y es cierto que la vida no es justa, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está manchado por el pecado, contaminado por el pecado. Y, por ejemplo, vemos que alguien es esforzado, dedicado, muy buen trabajador, en el caso que sea trabajador o emprendedor, y sin embargo, a pesar de que todo lo hace bien, no prospera en el concepto que nosotros tenemos de prosperar, ¿verdad? Hay un refrán que dice, suerte te dé Dios, que el saber poco importa. Yo creo que no es tan así, pero ese era el refrán, suerte te dé Dios. Lo que eso significa que hay personas que no son tan calificadas, tan hábiles, tan esforzadas, pero sin embargo les va bien. Realmente lo que Pablo, si lo queremos ver bajo el aspecto de la Biblia, lo que el apóstol Pablo nos dice, que lo que tenemos lo recibimos de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 4:7, dice, ¿qué tienes que no he recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, miren, hablando de que la vida no es tan justa, si el Señor nos ha bendecido con bienes materiales, nos ha bendecido con capacidades, con inteligencia, con lo que sea que el Señor nos haya bendecido, tenemos que ser humildes y reconocer, como dijo nuestro hermano Pablo, que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces no tenemos por qué enorgullecernos, por qué jactarnos, por qué sentirnos como que si es por nosotros mismos. Porque aún el nivel de inteligencia que cada uno de nosotros tenemos es el Señor el que nos lo ha dado. Entonces, si captamos esto, vamos a reconocer con humildad la intervención de Dios en nuestros logros y en nuestros éxitos, también en nuestros fracasos. Porque como dijo alguien, más se aprende de los fracasos que de los éxitos. Luego, lo siguiente que queremos ver es la expresión todas estas cosas. Esto se refiere a lo que es necesario para vivir, comida, vestido, y esto se menciona en los versículos 25 al 32. Y como ahí dice, Dios sabe que las necesitamos. O sea, Dios no ha perdido control y por supuesto yo le estoy hablando a hijos de Dios, personas que han entregado su corazón al Señor. Pero sin embargo, Dios es tan misericordioso y nos lo muestra la Biblia que dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, lo mismo que su lluvia. O sea, no vemos que
en un pedazo del terreno llueva porque esta persona es cristiana y en el otro no llueva. No, no es así. Dios en su misericordia hace salir su sol, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Y por último, la palabra añadir es la idea de que se nos dará algo, lo que necesitamos, como vimos, cuando hayamos hecho lo primero. Por eso le titulamos al mensaje, primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora yo quiero ver una versión amplificada de Mateo 6:33, que con los conceptos que hemos compartido y con las otras versiones, pues yo preparé. Lo primero y lo más importante que como discípulos debemos de hacer es mirar, entre paréntesis, esforzarnos por los intereses de su reino y su justicia. O sea, vivir una vida justa para mostrar el carácter de Dios. Cuando lo hacemos así, Dios hará que tengamos todo lo necesario. O sea, la principal entrega que nosotros debemos de tener es al reino de Dios. Obviamente, cuando digo al reino de Dios me estoy refiriendo a Dios, estoy refiriéndome a Jesús, ¿verdad? Entonces, volvamos a leer esta versión amplificada. Lo primero y lo más importante que como discípulos debemos de hacer, o sea, esto no es para todo el mundo, esto es para los discípulos, es esforzarnos por los intereses de su reino y su justicia. O sea, es esforzarnos por los intereses de su reino y por vivir una vida justa para mostrar el carácter de Dios. Cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hacemos cosas que son justas, estamos mostrando el carácter de Dios. Y obviamente el Señor dice que cuando nosotros hacemos eso, Él va a darnos todo lo que necesitamos. En resumen, hermanos, lo que Mateo 6:33 nos dice es que lo primero, lo más importante, es que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y no preocuparnos por las necesidades diarias, porque el Señor, como parte de su carácter, de su amor, Él va a darnos lo que necesitamos. Entonces, al buscar de primero, o sea, como prioridad el reino de Dios, estamos buscando la presencia y la dirección del Rey Jesús para nuestro día. Por esa razón, realmente el Señor, vemos que Él se levantaba de madrugada a orar. Vemos a través de la historia que los creyentes que se han consagrado y entregado al Señor se levantan antes del amanecer para buscar al Señor. Yo sé que hemos oído que, bueno, es que hay gente que yo soy nocturno, ahí voy a buscar al Señor antes de dormirme. Mire, la realidad es que muchas personas yo creo que tienen la buena intención, pero no lo hacen. Aparte de todo, como un punto importante de obediencia, es seguir los pasos del Maestro, los pasos de Jesús. Y vemos que Él se levantaba antes que todos, Él se levantaba a la madrugada, iba a buscar al Señor. Ok, tal vez no te levantes de madrugada, pero a la hora que te levantes, que sea tu madrugada, vamos a decir, aunque sean las 7 de la mañana, para ti es madrugada, está bien. Pero que lo primero que hagas es buscar la presencia del Señor. Y realmente Él nos quiere dirigir. El Espíritu Santo nos quiere dirigir por qué orar, por quién orar. Y debemos de orar para que avance el reino de Dios. Miren, si algo se ha
hecho obvio en este mundo es que no hay respuesta. No es la economía de mercado, el libre mercado, la respuesta a este mundo. No es el sistema social, socialismo, comunismo. No. Todos los problemas, todos los sistemas tienen sus buenas intenciones y sus cosas buenas, pero al final del día no funcionan. Lo único que va a funcionar es cuando el Señor Jesucristo, de regreso a esta tierra, establezca su reino. Para mientras, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, y buscar el reino de Dios es buscar tener comunión con Dios para hacer su voluntad y mostrar su justicia, ser justos en lo que hacemos. Nosotros, si leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos dice: si alguien te hiere una mejilla, ponle la otra. Eso es parte de la justicia. Y lo que está hablando básicamente no es tanto si alguien nos da una cachetada, como si alguien nos hace un mal. Bueno, no debemos de tratar de vengarnos, sino debemos de aceptar que lo que hagamos lo debemos de hacer para glorificar al Rey de Gloria. Ahora, poniéndolo en palabras de Pablo, nuestro hermano Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, o sea, vivir para mi Rey, y el morir es ganancia. ¿Por qué morir es ganancia? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque realmente nadie quiere morir. Y yo creo que es el instinto con el cual Dios nos hizo. Dice la Escritura que Él puso eternidad en nuestro corazón. Sin duda hay eternidad en nuestro corazón, pero nadie quiere llegar a la eternidad. Y yo lo entiendo, porque para la eternidad tenemos mucho más tiempo. Pero aquí queremos, bueno, si somos jóvenes, terminar nuestra carrera, queremos casarnos, queremos ver a nuestros hijos. Eso ha sido cada generación. Y si somos mayores, bueno, queremos ver que nuestros hijos se casen, queremos aprovechar a pasear ahora que ya no tenemos tanta responsabilidad, queremos ver a los nietos, luego no solo a los nietos en la cuna, sino queremos verlos cuando dan sus primeros pasos y queremos verlos cuando van a la escuela. Bueno, total, si podemos ver a los bisnietos, así nunca nadie se moriría. Bueno, realmente lo que esto nos está mostrando es que lo que Pablo decía debe llegar a ser una convicción en nuestro corazón. ¿Por qué morir es ganancia? Porque voy a experimentar su gloriosa presencia. Entonces, como Pablo dijo, para mí el vivir debe ser Cristo, debe ser vivir para mi Rey, y entonces el morir va a ser ganancia. Bien, vamos a... Cuando estaba orando por esto, dije yo, bueno, vamos a orar como realmente debemos de orar, y no es que solo por esto debamos de orar, pero debemos de, la Escritura dice que oremos los unos por los otros, así que en tu tiempo de buscar al Rey de Gloria, en el tiempo que estés en la presencia del Señor, también debemos de orar los unos por los otros. Si te recuerdas de un hermano o una hermana, ya sea porque tiene alguna necesidad o porque no la tiene, debemos de presentarlos delante de Dios. Eso es muy importante. Pero debemos de orar, por ejemplo, por misiones. El Evangelio a ti y a mí llegó porque en algún momento un misionero llegó a Guatemala y convirtió a alguien, entrenó a alguien, en fin, no es porque sí, sino Dios usa a personas, y así usó con nosotros misioneros. Nosotros como congregación participamos en una pequeña obra misionera, o con una parte de la obra misionera. La obra, lo que ellos hacen es maravilloso, Freddy y Dayana, pero como iglesia nosotros los apoyamos, no con el 100%, pero con algo,
una cuarta parte de su sostenimiento, y es importante que también oremos. Si por motivos económicos o por lo que sea, tú no apoyas a misiones, apoya la misión orando. Bueno, aquí con nosotros tenemos el director para Centroamérica de Águilas de Paz, hermano Gilbert y Nani Javier, están dedicados a eso. Ellos se dedican a preparar, apoyar, encaminar y estar pendiente de misioneros que están yendo atrás de la cortina de Islam. Entonces, y Dios bendiga también, dicho sea de paso, al hermano Nathan, que es el director en los Estados Unidos, porque él se mueve para conseguir fondos para misiones. En fin, debemos de orar por eso y por lo que el Señor vaya poniendo en nuestro camino. Miren, hay tanta necesidad, hay tantas cosas por qué orar. Hoy en día estamos enfrentados a una situación muy tremenda. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas como nunca antes, y aparentemente las tinieblas van a ganar. Pero digo aparentemente, si el pueblo de Dios se arrodilla y clama al Señor, nosotros tenemos la victoria asegurada a través de la obra de Cristo Jesús. Le oí decir a un teólogo e historiador muy bien documentado que Latinoamérica es el muro de Dios en contra de la inmoralidad, en contra de toda la agenda que hay de aborto, de matrimonios homosexuales y toda esta cosa que se está moviendo y que la está moviendo la ONU y otros grupos interesados, los globalistas, pero la iglesia en Latinoamérica, la iglesia cristiana evangélica, es un muro de contención. O sea, aquí nosotros nos hemos parado en contra de todas esas cosas. Y hermanos, la iglesia no está llamada a meterse en política, pero sí está llamada a hacer política, a establecer por la verdad. No debemos de permitir que en el Congreso pasen leyes que vayan en contra de la moralidad de Dios. Y si eso nos va a tocar sufrir cárcel por eso, bueno, a través de la historia así ha sido. En fin, vamos a orar para concluir, y yo les pido que inclinemos nuestros rostros, abramos nuestros corazones y que oremos. Amado Padre, te pedimos por las misiones, gracias por la vida de Freddy y Dayan, Señor, que son los misioneros que apoyamos ahí en Albania. Te pedimos que los bendigas, que los prosperes, que les des paz, gozo, y tu fortaleza esté en ellos, Señor. Dales salud, Señor. Líbralos de ser contaminados con este virus llamado COVID-19, y te pedimos que tú los guardes en todo momento. Amado Padre, también ya que estamos orando por misioneros, te pedimos que bendigas a Gil, a Nani, que son los representantes de Águilas de Paz para Centroamérica y que siempre están activos buscando preparar, arreglar papeles y todo lo necesario para estos misioneros que se están mandando ahí tras la cortina de Islam. Señor, te pedimos que estos matrimonios y estos muchachos que van ahí, Señor, puedan ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Padre, úsalos, que puedan ser usados para tu gloria, Señor. Y Señor, como mencionamos, queremos orar también por el hermano Nathan, Señor, que es el misionero que ha tenido una carga y que ha vivido en esa área durante mucho tiempo y ahora está organizando y haciendo la labor de recolectar finanzas, Señor, para sostener a estos misioneros ahí en los Estados Unidos. Señor, bendícelos, por favor. Bendícelo, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amado Señor, también
Como mencionamos, te damos gracias por la iglesia evangélica, Señor, la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica, que según lo que dice este hombre es un muro, por eso no ha prosperado esta agenda, Señor. Que sigamos siendo luz en medio de las tinieblas, Señor, y que estemos dispuestos a luchar por la justicia, Señor. Señor, te pedimos por la reactivación económica, Señor, en el mundo y también en nuestra amada Guatemala, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano maravillosa, Señor, que las empresas puedan volverse a abrir, a reactivarse, Señor, que la economía empiece a acelerarse, Señor, para que hayan más fuentes de trabajo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hacer una angustia, ir a buscar trabajo y encontrarse con que no hay trabajo, con que ir día tras día, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, te pedimos en esta mañana juntamente con mis hermanos, que tú reactives la economía, Señor, de Guatemala, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, pon tu mano, Señor. Haz que las empresas se abran, que se abran nuevas empresas para que haya suficientes fuentes de trabajo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y Señor, te damos gracias por las obras que hacen ayuda social, Señor, obras que fueron fundadas por cristianos que empezaron, Señor, con ese anhelo de ser de bendición, como Ejército de Salvación, como Visión Mundial y tantas organizaciones que hay, Señor, que hacen esta labor fundadas por cristianos con visión cristiana y que hacen esta labor, Señor, de hacer misericordia, Señor. Padre, gracias. Y gracias te damos, Señor, por lo que tú, a pesar de que somos una congregación no tan grande, nos permites hacer, Señor. Gracias por los víveres que estamos ya distribuyendo, Señor, aquí en esta iglesia, la zona 5, a los que vamos a empezar a distribuir en la colonia, en el área de la 1 de julio, en zona 19. Padre, y te pedimos que lo que nosotros hagamos, que lo queremos hacer con todo nuestro amor, Señor, sea de bendición para estas familias a las cuales les va a llegar estos víveres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú bendigas y prosperes las familias del Pan de Vida, Señor. Que esta semana que estamos empezando hoy, Señor, hemos dedicado nuestro tiempo del principio de la semana, Señor, para buscar tu rostro, para oír tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú bendigas y prosperes y sobreabundes en el esfuerzo de trabajo que hacemos, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y primeramente Dios, estamos pronto en forma virtual. Que Dios los bendiga fuertemente. Un gran abrazo.